quienes están en estas rutas, ¿qué buscan o por qué están dispuestos a padecer todo lo que padecen? Que decís vos, por ejemplo, con los traficantes de personas, con los que extorsionan para meterlos en un barco que después se hunden. ¿Por qué vos que has estado también en los lugares de donde ellos provienen, tanto en los lugares de conflicto como en Siria, como en el África subsahariana, qué los hace dejar su lugar, su origen, su tierra, y buscarse otro lugar en el mundo a pesar de todas esas penurias y tratando de llegar a otro destino? Claro, hay un poco lo que también comentaba, hay tantas ilusiones, tantas esperanzas, tantas expectativas y tanta desesperación como historias personales, ¿no? Sí podemos tener algunos patrones y dependiendo también del año en el que hagamos ese corte sincrónico, vamos a encontrarnos con, por ejemplo, columnas de personas refugiadas que huyen de la guerra en Siria y todo tiene una causa, no sé, el tratado entre Bashar al-Assad y el gobierno turco para machacar a los kurdos, luego la negociación con los rusos para seguir persiguiendo al Estado Islámico junto con los kurdos. O sea, todos estos movimientos de tropas y de estrategia bélico-militar tiene un impacto en el desplazamiento forzoso de las personas. Entonces, de repente uno ve una noticia, bombardeo masivo en Alepo, y a los 5 o 6 días tenés gente en las costas de Bodrum, de Turquía, desesperada por tomar un bote y llegar a la isla de Keos o a la isla de Lesbos, ¿no? O sea, todo de alguna forma en algunos contextos responde a todas estas maniobras políticos militares. Sí, por ejemplo, si nos retrotraemos a lo que sucedió a partir del 2008 con la crisis del precio de los alimentos, no sé si nos podemos evocar a la bolsa de Chicago, donde ahí se dirimen los precios de los cerealitos con los que la gente básicamente hace su comida, sus panes, sus tortillas o lo que sea, se define en ese sitio. Esa crisis de los precios de los alimentos ha tenido un impacto en la economía de África subsahariana y de los países del mundo árabe tremendo. O sea, cuando vemos algunas de las causas por qué comienzan los levantamientos, por ejemplo en Egipto, hay muchas pistas de la imposibilidad de la gente de comprar un kilo de harina, del aumento de los precios. O sea, empezamos a ver que no solamente es gente que está huyendo de la guerra, que está huyendo de las catástrofes naturales, sino también de la pobreza extrema y de decisiones políticas que se toman al otro lado del mundo y que tienen un impacto tremendo en la economía de las personas. Luego vas viendo cómo las personas y las familias, en función también del origen de su éxodo o de su ida, calibran el riesgo, ¿no? Hay gente que, bueno, uno lo ve, gente que se juega la vida en el Mediterráneo, y en muchos casos viene de unas situaciones de pobreza extrema, pero la mayoría de los casos también viene de situaciones de persecución y de violencia por conflictos armados, y que están dispuestos a darlo todo de la vida por, por esa oportunidad, es una oportunidad de sobrevivir. Y sí, hay una red muy fuerte, esto no es aleatorio, sino que las rutas migratorias también responden a una construcción, podríamos decir, casi histórica de la logística, ¿no? O sea, no es que una persona de repente se inventa esta ruta de llegar a Turquía, cruzar por Bodrum, llegar a Lesbos, todo tiene podríamos decir, como una historia, ¿no? Y también un quehacer y construcción logística, ¿no? ¿Por qué son estos pasos fronterizos? Que luego se van como modificando, no son estáticos, sino que es bastante dinámico y en función de las decisiones, en este caso cuando hablamos de la ruta de los Balcanes, de estas personas de Irak, de Siria, inclusive de Bangladesh, de Pakistán, de Afganistán, que entraron a Europa por Turquía, cruzando el Egeo, una vez llegando a Grecia, en función de las negociaciones de Europa con los diferentes países que forman parte de la Unión Europea, vas viendo cómo van cerrando y abriendo fronteras de una forma arbitraria y casi a negociación de euro va, euro viene, ¿no? Es una cosa, podríamos decir, como obscena. No hablamos de una crisis humanitaria, hablamos de una crisis política que está por detrás de estas decisiones. Hay un convenio que se firmó en 1990, que es el convenio de Dublín, en el que
de alguna forma la Unión Europea y a nivel internacional también, pero firma un compromiso de dar asilo a las personas que llegan al territorio europeo y con una serie de condiciones. Puede ser que el primer país en el que pisa con sus pies, en el que llega, es donde debe solicitar el asilo. Luego hay una serie de variables como la lengua, la cercanía cultural, la decisión inclusive de la persona que está solicitando asilo, en qué país piensa que mejor puede desarrollar o recuperar su vida. Hay una serie de variables que todos los países europeos lo han firmado y ninguno lo está respetando. Inclusive sí hay algunos países que fuerzan que la solicitud de asilo se haga en el sitio donde han llegado, por ejemplo en Italia o en Grecia, pero después están especulando mucho de que, bueno, de por sí las personas refugiadas y los migrantes tampoco quieren verse forzados a hacer una solicitud de asilo en Italia, cuando su destino final y su comunidad de acogida está en Alemania, por ejemplo, ¿sí? Donde los están esperando o tienen una red de contención y de acompañamiento, ¿no? Y esta política de Europa de frenar o de tratar de impedir el ingreso, que para nosotros que somos un país de migrantes, que fue el segundo país que más inmigrantes recibió en su momento a partir de la década, bueno, de 1880 hasta 1930, entraron más de casi 5 millones de personas en nuestro país, que bueno, forjaron este país también, como lo hicieron en Estados Unidos, pero la propia Europa envió en cantidades de cientos de miles migrantes hacia otros continentes. ¿Cómo reacciona esta Europa precisamente? Nadie se autocuestiona de tener ese pasado de expulsión de gente y de haber recibido tanta solidaridad en este momento, o es un planteo de dirigentes en este caso. Eso por un lado es la pregunta. Y la segunda es si esta crisis de la pandemia del COVID-19 potenció esas posturas de gobiernos xenófobos o cerrados que hacían su discurso justamente en contra de la migración para ganar votos. Sí, la reflexión que acabas de hacer es fundamental y es la base. En los últimos años Europa ha sido, podríamos decir, secuestrada por un relato xenófobo, racista, discriminador, de odio, ¿no? Más allá de los gobiernos, ¿no? Que ha coincidido también en el caso de España particular, pero bueno, lo que estamos viendo también en el Reino Unido y como fueron las elecciones también en Francia, lo de los países de Europa del Este, Hungría, Croacia, Bulgaria, claro, eh, estamos viendo el surgimiento de estos fascistas, nazis, neonazis en Grecia, justamente en estos países, podríamos decir, periféricos de Europa que reciben muchísimas personas migrantes, nos encontramos con una sociedad, en algunos casos amnésica, en otros casos muy comprometida con lo que está pasando, ¿no? Y muy movilizada. Yo creo que, por ejemplo, en ciertas ciudades de España había como un consenso mayoritario de que el Estado debía tomar una actitud mucho más comprometida podríamos decir, de rescate humanitario de estas personas, ¿no? No sé si recuerda Marcelo y no recuerda las personas, hace unos 2 años atrás, cuando algunos buques de Open Arms, una ONG catalana, o Médicos Sin Fronteras, o SOS Mediterráneo, rescataban personas en el Mediterráneo central y después se pasaban 10, 15 días buscando un puerto donde desembarcar, ¿no? Y que sí coincidió con que justo Pedro Sánchez, el actual presidente, había ganado una moción de censura, estaba disputando espacios de poder con la izquierda y el centro izquierda de España y tomó una decisión de, bueno, tráiganlo al barco que desembarca aquí en las costas de España, nosotros les vamos a facilitar el asilo, tarjeta de residencia, lo que queramos. Fue una maniobra, podríamos decir, política proselitista, pero que caló mucho también en la gente y también sentó un precedente de cómo se pueden llegar a hacer las cosas. O sea, Italia, por ejemplo, tenía una figura de visado humanitario, un corredor humanitario, eh, como saltándose inclusive el vínculo que había entre la Unión Europea y Turquía. Eh, Italia iba a Jordania, el gobierno italiano iba a Jordania, iba a Líbano, y
y desplazaba, bueno, a través de un corredor humanitario, a personas refugiadas de Siria, las recolocaba en ciudades italianas, y personas vulnerables que hacían una solicitud de asilo, enfermas, madres solas, personas que necesitaban tratamiento. O sea, ese corredor humanitario se aplicaba a aquellos casos, podríamos decir, a extremos, pero es que hay figuras legales, más allá de los firmados y los convenios firmados, hay figuras legales que permitían hacer un trato más comprometido y más humano con estas personas. Sí, en el caso de España, con la llegada, podemos decir, del socialismo y este gobierno de coalición con Unidas Podemos, sí hay una sensibilidad, y es lo que se ha visto ahora, ¿no? Hay todo el tema de la campaña de regularización de personas migrantes. Podemos decir que esta pandemia ha puesto en evidencia ciertas tareas de cuidado totalmente invisibilizadas, llámale, pueden ser personas que cuidan a otras personas en residencias, los trabajadores de la salud, pero luego también trabajadores esenciales como los productores agrícolas, en un país donde casi el 40% de los trabajadores y las trabajadoras son personas migrantes. Y vuelvo, hay figuras que permiten tener a estas personas o facilitarles una vida digna y un trabajo digno a estas personas. Hay una figura aquí que se llama contratación en origen, que empresas, por ejemplo, productoras de frutos rojos de Andalucía, es la mayor productora, la mayor región productora de frutos rojos de Europa, no tiene personal, no tiene personas de aquí, originarias de España, que trabajen por los sueldos, por comodidad, por deseo, por X, ¿sí? Y lo que se hace es contratar mujeres en Marruecos durante unos 3 o 4 meses, en origen, a través de podríamos decir, de, aquí se llama el INEM, es como la agencia de contratación, bueno, como podríamos decir, el Ministerio de Trabajo marroquí, y estas personas supuestamente se las traen en condiciones dignas, ¿no? Después hay un desastre, podemos profundizar un poco en cuáles son las reales condiciones de vida de estas mujeres, pero sí hay figuras legales que te permiten hacer un trato, bueno, facilitar un trabajo digno y una vida digna a estas personas. Lo que falta es voluntad política, porque las leyes están allí y no están siendo respetadas. Y las necesidades de trabajo, de mano de obra, también. Y vuelvo, esta pandemia ha puesto en evidencia y ha puesto en valor ciertas tareas que estaban invisibilizadas, y en muchos casos las tareas que estaban realizando las personas migrantes, de trabajar en el campo para alimentar a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas de España.